Durante 20 años, el vehículo más veloz que cualquier hombre podía permitirse en las ciudades europeas no tenía motor, no tenía cadena, no tenía engranajes. Y su secreto era tan simple que cabe en una sola frase: una rueda más grande mueve la bicicleta más lejos con cada pedalada. Pero esa misma simplicidad lo convirtió en la máquina más peligrosa de su época. Esa bicicleta se llamaba Penny Farthing, una rueda delantera de hasta 1.5 meters de diámetro, una rueda trasera de apenas 30 centímetros y un jinete sentado a casi 2 metros del suelo, viajando a 40 kilómetros por hora, más rápida que un caballo al trote. Con la excepción del ferrocarril, nada en la carretera podía superarla. Estamos acostumbrados a pensar que la Penny Farthing era simplemente un diseño extravagante, una rareza victoriana, un error de la historia que fue reemplazado porque era absurdo. Pero la realidad es exactamente la opuesta. La Penny Farthing fue la solución de ingeniería más inteligente posible, dado el nivel de tecnología disponible en 1870. No era una bicicleta rara, era la bicicleta más avanzada del mundo. Y esa diferencia de tamaño entre las dos ruedas, que hoy nos parece ridícula, tenía detrás una ecuación matemática precisa. Hoy vamos a descubrir exactamente por qué la rueda delantera tenía que ser enorme, qué función cumplía la rueda trasera diminuta y qué pasaba cuando el ciclista necesitaba frenar a 40 kilómetros por hora desde 2 metros de altura. La respuesta a esa última pregunta es más increíble de lo que imaginas. Primero, hay que entender el problema que la Penny Farthing intentaba resolver. En 1860 existían las primeras bicicletas con pedales. Se llamaban bone shakers, en español, algo así como sacudidoras de huesos. El nombre lo dice todo. Tenían ruedas de madera con aros de hierro, sin goma, sin amortiguación. Cada adoquín, cada piedra, cada bache en la carretera llegaba directamente a la columna vertebral del ciclista. Las ciudades del siglo XIX no tenían asfalto. Tenían piedras irregulares, barro y surcos de carruajes. Montar en una bone shaker era como pedalear sentado sobre un martillo neumático. Pero el problema más grave no era la comodidad, era la velocidad. Las bone shakers tenían los pedales conectados directamente al eje de la rueda delantera, sin cadena, sin engranajes, sin multiplicación de velocidad. Un giro completo del pedal equivalía exactamente a un giro completo de la rueda. Aquí está el problema de matemáticas que cambió el diseño de la bicicleta para siempre. Imagina una rueda de 70 centímetros de diámetro, el tamaño estándar de las primeras bicicletas. Cada vez que el pedal da una vuelta completa, la bicicleta avanza exactamente la circunferencia de esa rueda. La circunferencia de una rueda de 70 centímetros es de 2.2 meters. Un ciclista en buena forma puede pedalear a unas 90 revoluciones por minuto. Aplica el cálculo. 90 revoluciones multiplicadas por 2.2 metros da 198 metros por minuto. Eso equivale a 12 kilómetros por hora. Era lento. Más lento que un caballo al trote. ¿Cómo puedes ir más rápido sin cambiar los pedales? Hay solo dos opciones. Pedalear más deprisa, lo cual tiene un límite físico humano, o hacer la rueda más grande. La solución era obvia. Si haces la rueda el doble de grande, 1.4 meters de diámetro, su circunferencia pasa a ser de 4.4 meters. Con las mismas 90 revoluciones por minuto, ahora avanzas 396 meters por minuto. Esos son 24 kilómetros por hora, el doble de velocidad, sin ningún esfuerzo adicional del ciclista. Los ingenieros del siglo XIX entendieron esto con claridad y empezaron a aumentar el diámetro de la rueda. Cada año, un poco más grande. 90 centímetros, 1 meter, 1.2 meters, 1.5 meters. En 1876, el ciclista británico Frank Dodds estableció un récord de 25.4 kilómetros recorridos en una hora sobre una Penny Farthing. En 1891, Frederick Osmond llegó a 38 kilómetros en una hora. Pero había un límite, y ese límite no lo ponía la ingeniería. Lo ponían las piernas del ciclista. La rueda delantera no podía ser más grande que la longitud de las piernas del rider cuando estaba sentado sobre ella, porque los pedales estaban en el centro de esa rueda. Si la rueda era demasiado grande, el ciclista no podía alcanzar los pedales. En internet, se suele decir que la Penny Farthing tenía una rueda gigante porque así era más fácil rodar sobre terrenos irregulares. Esto es solo una parte de la historia. La verdad es que la rueda grande no era una ventaja secundaria, era la única forma de ganar velocidad cuando no existían ni las cadenas ni los engranajes. Pero, ¿cómo funcionaba exactamente esta máquina? Porque desde fuera parece imposible. Los pedales estaban clavados directamente en el centro de la rueda delantera. No había cadena, no había transmisión. El pie del ciclista empujaba el pedal giraba el eje y el eje giraba la rueda, directo, sin intermediarios. Es exactamente el mismo principio que el de un monopatín o una bicicleta de niño pequeño, solo que aplicado a una rueda del tamaño de una persona.
persona. Para girar, el ciclista simplemente inclinaba el manillar hacia un lado. La rueda delantera era también la rueda de dirección. Lo que propulsaba era lo mismo que dirigía. Simple, elegante y brutalmente eficiente. El problema era frenar. No existía un freno como los que conocemos hoy. Para reducir la velocidad, el ciclista aplicaba una pequeña contrapresión sobre los pedales, intentando frenar la rotación de la rueda con sus propias piernas. Había también una pequeña zapata de goma que presionaba contra el neumático desde arriba. Pero piénsalo un momento. Estás a 2 metros del suelo, vas a 35 o 40 kilómetros por hora, y tu único freno es la fuerza de tus propias piernas contra una rueda que pesa varios kilogramos girando a toda velocidad. En terreno llano funcionaba, en una bajada no había nada que hacer. Ahora viene la pregunta que da nombre a este video. Si la rueda delantera era la que generaba todo el movimiento, ¿para qué necesitaban una rueda trasera? ¿Y por qué era tan pequeña? La respuesta es simple, pero brillante. La rueda trasera no servía para propulsar, servía para una sola cosa: mantener el equilibrio. Piénsalo como una silla de 3 patas. 2 puntos de apoyo no sostienen nada. Necesitas un tercero. La rueda trasera era ese tercer punto de contacto con el suelo que impedía que toda la bicicleta se cayera hacia atrás. ¿Y por qué era tan pequeña? Por 3 razones de ingeniería. Primera, el peso. Una rueda trasera grande habría añadido kilogramos innecesarios. Las penny farthing de calidad pesaban entre 15 and 25 kilogramos. Cada gramo extra era un problema para el ciclista que tenía que subir la mano antes de montarse. Segunda, la posición del ciclista. El jinete se sentaba directamente encima del eje de la rueda delantera. La rueda trasera solo necesitaba tocar el suelo, no soportar todo el peso. Tercera, la maniobrabilidad. Una rueda trasera pequeña seguía los movimientos de la bicicleta con más agilidad en las calles estrechas y llenas de obstáculos de las ciudades victorianas. Muchos creen erróneamente que la rueda trasera pequeña era solo un recurso estético para hacer la bicicleta más ligera visualmente. Esto es incorrecto. Era una decisión de ingeniería funcional en cada uno de sus aspectos. ¿Quién fue el inventor? El principal responsable de la penny farthing fue James Starley, un ingeniero inglés nacido en 1830 en Sussex. Los historiadores lo llaman el padre de la industria de la bicicleta. Starley no era un científico de universidad, era un autodidacta. Comenzó su carrera arreglando máquinas de coser. De adolescente escapó de casa y llegó a Londres. Reparaba relojes en su tiempo libre. Cuando su empleador le compró una cara máquina de coser y se rompió, Starley no solo la reparó, la mejoró. En 1868 tuvo acceso a una de las primeras bone shakers francesas fabricadas por la empresa Michaud. Las estudió, las desmontó y empezó a pensar en cómo hacerlas más rápidas. En 1871 comenzó a vender su bicicleta Ariel, el primer modelo reconocido de penny farthing. Los historiadores también reconocen al francés Eugene Meyer como pionero clave. Meyer había patentado en 1869 un sistema de radios de alambre tensados individualmente, la tecnología que hizo posible fabricar ruedas grandes que no pesaran demasiado. Sin ese invento, la penny farthing de Starley no habría podido existir. Pero hasta aquí solo hemos hablado de las ventajas. Había un problema que los fabricantes tardaron años en admitir públicamente. El ciclista estaba sentado a casi 2 metros del suelo, directamente encima del eje delantero. Su centro de masa estaba muy alto y muy cerca del punto de contacto de la rueda con el suelo. Esto significaba una cosa muy concreta. Si la rueda delantera chocaba contra una piedra, un surco profundo o un animal en la carretera, toda la inercia del ciclista se proyectaba hacia adelante. El ciclista salía disparado por encima del manillar y caía de cabeza al suelo desde 2 metros de altura. Este tipo de accidente tenía un nombre en la Inglaterra victoriana: taking a header, darse un cabezazo. Y era tan común que los periódicos de la época lo describían con regularidad. Los ingenieros respondieron desarrollando manillares especiales con curvaturas específicas para que las rodillas del ciclista pudieran pasar por encima en caso de caída. Diseñaron estribos y sistemas de montaje con pequeños escalones en el cuadro, porque subirse a una penny farthing sin ayuda era una hazaña atlética por sí sola. Pero ni siquiera eso era suficiente. Había una recomendación oficial para los descensos de montaña. Si ibas cuesta abajo a velocidad y necesitabas frenar, los expertos aconsejaban quitar los pies de los pedales y apoyarlos encima del manillar. Así, en caso de accidente, el ciclista salía despedido con los pies por delante en lugar de con la cabeza. Piénsalo un momento. La solución oficial a los accidentes era prepararte para salir volando de una manera diferente. La penny farthing tampoco era para todo el mundo, literalmente. Una penny farthing de calidad media costaba alrededor de 6 libras esterlinas en la década de 1880. Eran, en la práctica, juguetes de lujo para jóvenes adinerados. En segundo lugar, para montarla necesitaba ser alto, tener piernas largas y una condición física atlética. El tamaño de la rueda delantera
delantera que podías usar dependía directamente de la longitud de tus piernas. Un hombre de 1.70 meters podía usar una rueda de unas 50 pulgadas, 127 centímetros. Un hombre más alto podía usar ruedas de hasta 60 pulgadas, 152 centímetros. Más rueda, más velocidad, ventaja real en carrera. Las mujeres estaban prácticamente excluidas. Los vestidos largos de la época victoriana hacían imposible subirse a 2 metros de altura. En internet se puede encontrar la opinión de que la penny farthing fue una moda popular entre toda la sociedad victoriana, pero la realidad es que era un deporte de élite, practicado principalmente por hombres jóvenes de clase media y alta en ciudades como Londres, Birmingham, París, Nueva York y Boston. A pesar de todo esto, la penny farthing transformó las ciudades de una manera que pocas personas reconocen hoy. Antes de la bicicleta, el transporte personal en distancias medias dependía de los caballos, pero un caballo necesitaba establo, comida, cuidados diarios y un mozo. Era un lujo aún mayor que una penny farthing. La bicicleta ofrecía por primera vez a la clase media la posibilidad de recorrer varios kilómetros en un tiempo razonable sin depender de un animal. Surgieron los primeros clubes de ciclismo. El Bicycle Touring Club fue fundado en Gran Bretaña el 5 de agosto de 1878 y llegó a tener miles de miembros. Se organizaron las primeras carreras. Se establecieron los primeros récords de velocidad. La penny farthing fue literalmente la chispa que encendió el ciclismo como deporte y como medio de transporte de masas. Sin ella, probablemente no habría existido el mercado que después adoptó la bicicleta de seguridad, el automóvil y el transporte moderno tal como lo conocemos. Pero ni siquiera la ingeniería más brillante puede sobrevivir a una solución mejor. En 1885, John Kemp Starley, sobrino de James Starley, presentó la Rover Safety Bicycle, una bicicleta con 2 ruedas del mismo tamaño conectadas por una cadena que multiplicaba la velocidad sin necesidad de agrandar la rueda. El ciclista iba sentado mucho más bajo, mucho más cerca del suelo. El riesgo de los temidos headers desaparecía casi por completo. Al principio, los aficionados a la penny farthing se burlaron de la nueva bicicleta. La llamaban safety, con tono despectivo, como si necesitar un diseño más seguro fuera una señal de debilidad. Pero en 1888 llegó el golpe final. John Boyd Dunlop, un veterinario escocés, inventó y patentó el neumático de aire. Hasta ese momento, la rueda grande de la penny farthing tenía una ventaja real. Sus largos radios absorbían los golpes del terreno como un sistema de amortiguación natural. Con los neumáticos de aire, una rueda pequeña podía absorber exactamente los mismos golpes. La última ventaja de la penny farthing desapareció de un día para otro. Para 1892, la penny farthing había dejado de producirse comercialmente a gran escala. En menos de 10 años, el vehículo más avanzado del mundo quedó obsoleto por completo. Algunas fábricas intentaron sobrevivir invirtiendo el diseño, la rueda grande detrás y la pequeña delante, para reducir el riesgo de los accidentes. Los modelos se llamaban American Eagle y Star, pero ya era tarde. Hoy, la penny farthing no es un vehículo de transporte, es un símbolo. Desde 1983 se celebra el Campeonato Nacional de Penny Farthing en Avondale, una pequeña ciudad de Tasmania, Australia, reconocida por el Guinness World Records como el mayor evento anual de carreras de penny farthing del mundo. Cada febrero, participantes de todo el mundo llegan a competir. Las mismas reglas de siempre, sin cadenas, sin engranajes, tracción directa. En internet se suele decir que la penny farthing fue un fracaso de diseño, un callejón sin salida tecnológico. Esto es profundamente incorrecto. La penny farthing fue la solución perfecta al problema de su tiempo, dado exactamente el nivel de tecnología disponible. Cuando apareció la cadena de transmisión y el neumático de aire, la penny farthing no fracasó, fue superada, que es algo completamente diferente. Una rueda gigante y una rueda diminuta. A primera vista, un diseño absurdo, pero detrás de esa diferencia había una ecuación matemática simple, una solución de ingeniería brillante y una limitación tecnológica que los mejores ingenieros del siglo XIX no podían resolver de otra manera. La penny farthing no es la historia de un invento ridículo, es la historia de cómo los humanos llegamos siempre al límite de lo posible con lo que tenemos y cómo ese límite empuja la invención hacia el siguiente nivel. Cada bicicleta que ves hoy en la calle, con su cadena, sus engranajes y sus 2 ruedas iguales, existe porque alguien primero intentó resolver el problema de otra manera. Y ese intento, por extraño que parezca hoy, fue el más inteligente posible en su momento. Si este video te ha hecho ver diferente a algo que creías conocer, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete. Aquí cada historia comienza donde termina la explicación habitual.